En esta ocasión vamos a ver las pruebas que se le deben realizar a un compresor para determinar si se encuentra o no en buen estado. La primera prueba que se debe realizar es la prueba de medición de resistencia entre sus terminales. Como vimos en el video anterior, todo compresor tiene tres terminales. Una terminal C, que es la común, una terminal R, que es la terminal de trabajo, y una terminal S, que es la terminal de arranque. Entonces la primera prueba que vamos a verificar es que la medición de resistencia, vamos a colocar el multímetro en resistencia. Antes de hacer uso de este debemos verificar la continuidad entre sus terminales chocando las puntas. Y estamos comprobando que sí hay paso. Entonces volvemos a regresar nuestro selector a la posición de medición de resistencia, considerando que este multímetro es un multímetro de autorrango. Es decir, la lectura de resistencia se va a ajustar al valor adecuado, el valor que corresponda. Entonces vamos a medir primeramente la medición de resistencia entre la terminal C y la terminal R. Y vamos a ver cuántos ohms nos da de valor de resistencia. Entre C y R, en este momento nos está dando una lectura de 3.1, 3.2. Y entre la terminal C y la terminal S, tenemos una lectura de 4.6. Entonces tenemos 3.2 entre C y R, que es la bobina más potente. Y entre C y S nos está dando un valor de 4.6. Entonces ahí tenemos un valor de lectura. Y nada más para comprobación, entre la terminal R y la terminal S debe de haber una lectura similar a la suma de ambas resistencias. Nos da un valor de 6.1, es decir, un valor cercano a la suma de ambas. Bien, eso es para comprobar que las bobinas no se encuentran abiertas, no se encuentran quemadas. Posteriormente a ello voy a verificar que no exista continuidad entre las bobinas y la carcasa, o entre las bobinas y el chasis, o la parte del housing del compresor, para comprobar que no esté aterrizado. Entonces vamos a comprobar entre una terminal y la carcasa. Veamos que el multímetro sí tiene continuidad entre sus terminales, pero no debe haber entre las terminales del compresor y ninguna sección. Ahora vamos a comprobar entre este y entre la terminal S tampoco. Entonces, de manera preliminar podemos decir que el compresor no se encuentra aterrizado, es decir, que en ninguna sección de las bobinas interiores se encuentran aterrizadas con el chasis. Bien, ahora también debemos verificar que el compresor no tenga ninguna fisura o ninguna marca que tenga señal de grieta, señal de fuga de refrigerante o señal de fuga de aceite. Para la siguiente prueba tengo que verificar que el compresor funcione. Ya tengo conectado el circuito, pero por sí solo, no nada más así. Voy a conectar la línea de alta, que es el manómetro rojo, la línea de alta. Voy a conectarlo aquí en la línea de descarga del compresor, para verificar que el compresor sí levante la presión que desea uno. Estos compresores fácilmente van a descargar de 300 a 350 psi sin ningún problema en un rango de 10 segundos. Entonces para esto voy a solamente tener los manómetros cerrados, solamente quiero medir la presión en la línea de alta presión. Entonces voy a conectarlo y voy a verificar cuánto tiempo tarda en llegarme la lectura, aproximadamente a 300 psi. Entonces conectamos el equipo y veamos qué pasa con la presión. Vemos ahí, está succionando, de este lado succiona, está elevándose la presión. Y cuando llegue a 300 psi lo voy a desconectar. Bien, lo que estamos experimentando aquí es que el compresor ya tiene daño interior. El compresor debería retener su presión. Como podemos ver, está habiendo fuga de refrigerante, por lo cual tenemos daño en las válvulas inferiores. En otro momento verificaremos cómo se compone por dentro el compresor. Entonces aquí tenemos pérdida de presión en la línea de succión. Entonces aparentemente el compresor estaba trabajando bien, pero una vez que nosotros apagamos el equipo, el compresor debería retener la carga. Entonces esta prueba básicamente nos está diciendo que el compresor, si bien tiene una resistencia buena entre sus terminales, si bien no tiene fuga en la carcasa, sí se activa, aparentemente todo bien, pero el problema aquí que tiene es que el compresor ya está muy dañado. Tiene daño en la válvula de retroceso en la parte de abajo, por lo tanto el compresor ya tiene problemas para cargar la presión. Adicional a ello, pude notar que tardó mucho tiempo en subir la presión
que corresponde. Normalmente se lleva entre 8 y 10 segundos para llegar la presión desde 0 hasta los 300 psi. Haremos la prueba nuevamente para comprobación. Voy a encender el compresor y vamos a verificar cuánto tiempo tarda nuevamente llegar a 300 psi y vamos a comprobar nuevamente si tiene o no fuga aquí en la línea de succión. Aquí como recomendación, debemos saber que succiona de este lado y descarga por aquí. Entonces yo estoy interrumpiendo aquí la línea de descarga para que me presurice aquí la línea. Adicional a ello, voy a medir la corriente. Es otra prueba más que se le debe realizar al compresor. El compresor tiene un cierto valor de consumo de corriente. El consumo de corriente va en función del estado interior y por cuestiones intrínsecas a que el compresor consume en promedio entre 8.5 y 10 amperes si es para una alimentación de 115 volts, que es el caso. Entonces voy a colocar mi multímetro en amperaje, en el rango de 20 amperes, corriente alterna, y voy a colocar el gancho en la línea de la que sea, en la que tenemos aquí en la alimentación. Y vamos a verificar cuánto nos va a medir. Ahorita pues nos marca 0, puesto que el equipo está apagado. Cuando yo lo encienda vamos a ver cuánto me va a consumir al momento del arranque. Y después vamos a ir viendo que conforme vaya trabajando, incrementando la presión, el consumo de corriente va a ir incrementando. Ahí podemos ver en los manómetros que va subiendo a 100 psi. Vamos en 150, 200. El ruido está muy fuerte, esto no es tampoco algo normal. Vamos que va subiendo el consumo a 7.5. Ya llegó a los 300 psi. Y nuevamente, como podemos ver aquí, este que estamos viendo ahí es el vapor del mismo lubricante que tiene encima. Ven, como pueden ver, ya no retiene, cosa que debería retener al 100%. Bien, de esa manera yo podría decir que este compresor se encuentra dañado. En este caso, esta prueba o esta actividad que estoy realizando es relativamente dañina para el compresor. No hay ningún problema con este porque ya está un poco dañado. Pero en sí, lo ideal sería que en lugar de que yo esté adicionando aquí, yo tendría que presurizar con nitrógeno, 300 libras de nitrógeno aquí, y verificar que no retroceda, porque el hecho de que yo esté activando el compresor y jalando aire, está jalando humedad, y este contiene un aceite lubricante, el cual pues absorbe demasiado la humedad y se contamina. Pero bueno, queda nada más como dato para que quienes puedan y tengan la posibilidad de hacer uso de nitrógeno, pues mucho que mejor. En este otro compresor tenemos aquí de arranque, el cual contiene el Clixon de protección térmico. Tenemos en este caso el uso de un capacitor y internamente contiene un relevador electrónico. Bien, tenemos las tres terminales, vamos a verificar. Aquí yo ya sé que la terminal de arriba es la terminal común, la terminal izquierda es la terminal de arranque y la terminal derecha es la terminal de trabajo. Normalmente así son los compresores que tienen esta configuración. Pero bueno, vamos a medir la resistencia, que es la primera prueba. Colocamos nuestro multímetro en resistencia, continuidad. Comprobamos que sí hay continuidad entre el multímetro, significa que están bien los cables, y medimos resistencia. Bobina de trabajo, que es entre la terminal C y la terminal R, medimos la resistencia 7.5, 7.0. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. Ahí esa variación no es normal, sino que hay falso contacto. Pero bueno, 7.5. Ahora, entre la terminal común y la terminal de arranque o la terminal S, debe haber mayor resistencia. Nos da bastante. Está demasiada resistencia que tiene. 8.5. Y la suma de ellos debe darte aproximadamente entre 13 y 15. Bien, 14.4. Bien, ahí están las bobinas del compresor. Si bien ya no estoy de acuerdo tanto en los valores, pero bueno, todavía podrá funcionar. Vamos a verificarlo. Ahora, la siguiente prueba es la prueba de aislamiento, que es colocar el multímetro en continuidad y verificar que las terminales no se encuentren aterrizadas con el chasis. Buscamos un punto que tenga descubierto, en este caso aquí, y no debe haber ningún rasgo de continuidad entre ninguna de las terminales. Y por lo menos este compresor no se encuentra aterrizado. De hecho, la forma más ideal para poder verificar el aislamiento de las bobinas de un compresor es haciendo uso de un Megger, el cual no lo tengo en este momento, pero si lo llego a obtener podré hacerles la prueba de cómo medir la resistencia, la prueba de aislamiento en eso. Pero bueno, con el multímetro hasta ahorita podemos notar que ninguna de las tres terminales de este compresor se encuentran aterrizadas. Podemos estar seguros que el compresor aún no nos va a dar toque.
Siguiente prueba, volviendo a repetir, en este caso haré la conexión, primeramente haré la conexión directa sin uso de kit de arranque. En este caso tengo este cable original de un refrigerador. Tenemos por aquí la conexión para tierra, ahorita no le haremos la conexión. Y básicamente es conectar un cable a la terminal de arriba, a la terminal común. Vean, un cable va a la terminal común. Vamos a ver si nos permite hacer la conexión. Ahí está. El otro cable lo vamos a conectar a la terminal de trabajo, que es la de este lado. Y la terminal de arranque haremos un puente en la terminal de arranque. El puente lo voy a realizar con este desarmador. Básicamente es que cuando yo conecte el compresor, haré un contacto rápido entre estas dos terminales, entre la terminal de trabajo y la terminal de arranque. Un contacto rápido, nada más para que entre en la segunda bobina y el compresor pueda trabajar. En un principio el compresor no trabaja. Ahí está. Ok, tenemos de este lado la línea de descarga. Aquí ya le soldé, tenemos la línea de descarga, avienta bastante. Y tenemos el lado de succión, que es este. Tenemos la activación del compresor, pero bueno, ahorita lo voy a hacer de manera correcta, como corresponde. Es decir, en este caso el cable negro de nuestro arnés irá conectado hacia el Clixon para que tenga su protector térmico. Y el otro cable, en este caso este cable blanco, es un cable adaptado, irá conectado a la otra conexión, que es la terminal de trabajo, pero ahora ya va a tener su trabajo, su elemento llamado capacitor de arranque, e internamente este contiene a un relevador electrónico. Entonces conectamos nuestro kit de arranque y vamos a comprobar que este va a entrar, pero no sin antes conectar nuevamente la línea del compresor de alta a la descarga para verificar si el compresor pierde o no presión. En este caso ya verificamos que el compresor del mini split no pasó esta prueba, pasó todas las anteriores menos esta. Vamos a verificar si eso mismo ocurre con este compresor. Entonces conectamos nuestro cable al contacto y vamos a verificar si entra, y además cuánto tiempo nos lleva elevar la presión hasta 300 psi. Ahí tenemos la primera, entró el compresor, se encuentra trabajando, y vamos a verificar si aquí tengo abierta la línea. Va subiendo la presión, si se dan cuenta está subiendo mucho más rápido que incluso el compresor del mini split. Desconectamos y la presión se mantiene. Si notan la gran diferencia, este compresor se ve mucho más dañado, mucho más viejito como tal que en comparación con el otro, pero en este caso observen que la presión se mantiene ahí en 330 psi. No tiene ninguna fuga, no se está regresando aquí por la línea de succión, así que este compresor, por así decirlo, está trabajando correctamente. Pero falta una última prueba. Esta última prueba significa que el compresor tiene que arrancar aún con esa presión. Digo, no es lo mismo a que trabaje en vacío o que trabaje desde el principio en ceros, a que con la carga de refrigerante pueda encender. Ahora bien, este compresor, cuando va a ingresar la presión, después veremos que el refrigerante R134A, que es para el que trabaja este compresor, su presión de vapor oscila entre 70 y 110 psi. Pero bueno, entonces cuando el equipo está apagado, cuando un refrigerador está apagado a temperatura ambiente, la presión interna, tanto en succión de este lado como descarga de acá, la presión interior es de 110 o 100 psi, dependiendo de la temperatura del ambiente. Entonces ahorita vamos a verificar si logra encender con 300 psi. Si no logra encender, bueno, tendremos que bajarlo a la presión estimada, que es de 100 psi, y tratar de encenderlo con esa presión. Entonces ahorita, de hecho voy a bajarle un poco la presión, siento que es mucho para el arranque, ya que no es normal que un equipo trabaje con esa presión. Voy a liberar un poco de presión. Con 150 la vamos a dejar. Ahorita estamos comprobando que sí le sirven las válvulas interiores, no tienen fuga. Bien, vamos a verificar que el compresor ingrese a pesar de tener una presión inicial de 150 psi. Como podemos ver, el compresor sí está trabajando correctamente. Me hizo falta una prueba más, que es medir el consumo de corriente cuando este arranca. Por ahí se me estaba pasando. Multímetro en amperaje. Voy a liberar un poco de presión, lo voy a dejar en 150 psi nuevamente. Bueno, se me bajó un poco a 120, no hay problema. Conectamos nuestro multímetro y veamos que el consumo de corriente no sobrepase entre 1 y 1.5 amperes. Obviamente, entre más vaya incrementando la presión, mayor será el consumo de corriente que va
a, a consumir ahora sí el compresor por el hecho de que tiene mayor presión que vencer. Verificamos. Entra el compresor 0.93, 0.98. Bien, se dan cuenta, consume menos de 1 ampere. Entonces yo podría decir que este compresor de 1/8 de HP se encuentra en óptimas condiciones. Si bien la resistencia entre sus terminales se encuentran un poco dañadas o se encuentra un poco elevado el valor de resistencia, pero aún así el compresor puede trabajar de manera correcta. Entonces yo podría decir que este compresor podría ser usado para una segunda vida, por así decirlo, pero se recomendaría hacerle cambio del aceite, ya que este ha sido contaminado por el hecho de hacerlo trabajar con aire. Entonces cada vez que nosotros hacemos trabajar un compresor con aire, este va a estar absorbiendo humedad, el cual se mezcla con el aceite, y eso le resta vida útil a nuestro embobinado y sobre todo a nuestro sistema de refrigeración. Entonces lo ideal sería, sí puedo usar este compresor, pero siempre y cuando yo le reemplace aproximadamente entre 200 y 250 gramos de aceite que lleva interior. Y bien, así es como se realizan las pruebas a los compresores para saber si sirven o no. Y nuestra determinación fue que el compresor primero que probamos, a pesar de verse en buen estado físico, no retiene la carga de presión. Y este segundo compresor, un compresor de refrigerador, sí retiene la presión.